Hola, soy Enrique Joffre, soy tu fisioterapeuta y te doy la bienvenida a este vídeo. Hoy vamos a hablar del caso de fallecimiento de Katie May después de realizar una manipulación cervical. Fue un caso muy sonado allá en el 2016 cuando ocurrió, pero quería traerlo al canal porque recientemente se ha vuelto a exponer en las redes sociales. Pero antes de empezar con el vídeo quiero recomendarte que te suscribas a mi newsletter. Encontrarás el enlace para ello en la descripción y si te suscribes te unirás a cientos de personas que semanalmente reciben la noticia de salud más importante de la semana, una recomendación o consejo, una reseña de un producto relacionado con la salud y ahí también podrás acceder al consultorio, en el que todos vosotros vais enviando diferentes consultas y que se van respondiendo semanalmente. Dicho esto, empecemos con el vídeo. Katie May era una modelo Playboy que falleció en febrero del 2016. Pese a que en un primer momento se le atribuyó la causa de su muerte a un derrame cerebral, 8 meses más tarde se filtró el informe de la causa de su muerte. En el informe concluía que la causa de su muerte fue debido a una disección de la arteria vertebral debido a una manipulación por parte de su quiropráctico. La verdad es que las noticias que existen sobre lo que ocurrió cuentan muy poca cosa y todas las noticias pues cuentan más o menos lo mismo. Y es que Katie se cayó mientras que realizaba una sesión de fotos, se cayó, se dio un golpe en el cuello o en la cabeza y que posteriormente acudió a su quiropráctico porque pensaba que tenía un nervio lesionado. Después de la visita con el quiropráctico, 2 días después acudió al hospital y posteriormente falleció. Pero seguro que con este caso te surgen muchas preguntas, así que vamos a intentar resolverlas. Primero de todo, ¿qué es una manipulación cervical? La manipulación cervical es una técnica que se realiza, obviamente, en las cervicales y a una alta velocidad con un rango de movimiento muy corto. La idea es movilizar rápidamente las estructuras del cuello para así conseguir un efecto neurofisiológico de reducción del dolor y de aumento de la movilidad articular. Seguro que me habéis visto en YouTube o en algún otro sitio, os lo habéis realizado vosotros mismos, que son manipulaciones en las que se mueve el cuello muy rápido y se escucha un chasquido o un crujido por parte de estas estructuras y parece como que las cervicales se ponen en su sitio. Lo cierto es que no es así, que no se ponen en su sitio y este tema sí que da para otro vídeo, pero resumiendo muy rápido. El ruido que se produce es debido a que se crea el vacío en la articulación o se explotan pequeñas burbujas de aire y el efecto de reducción del dolor que podemos ganar es debido a un efecto neurofisiológico, como hemos comentado antes. Es decir, que se crea un reflejo que mejora el dolor, que aumenta la capacidad de movimiento cervical, pero no es como lo que siempre se ha comentado o no es lo que puedes leer por ahí de que son estructuras o las vértebras están fuera de su sitio, los huesos están fuera de su sitio y se colocan en donde deberían estar. Esto no es así. A todo esto no deja de ser una técnica que visualmente es muy espectacular por el ruido que produce y por la sensación que uno nota, y es una técnica compartida entre quiroprácticos, como ha sido el caso que comentábamos, pero también la realizan fisioterapeutas y osteópatas. Es cierto también que hay muchas maneras de hacerla, es decir, que hay muchos componentes que podemos aplicar con más o menos rotación, flexión o inclinación. Y bueno, hay una gran diversidad de técnicas manipulativas a nivel cervical que cada una tiene sus características. Es cierto también que hay muchas maneras de hacerla, con diferentes componentes de movimiento y diferentes rangos de movimiento, así que hay una gran infinidad de manipulaciones cervicales. También es cierto que hay otros colectivos que utilizan unas cinchas para tirar de la cabeza y así realizar estas manipulaciones. Al realizarla hay que ser muy respetuoso con la biomecánica y con la anatomía, es decir, estamos trabajando estructuras en las que hay algunas mucho más sensibles que otras, como son las arterias, el componente vascular, y tenemos que tener en cuenta siempre respetar según qué rangos de movimiento y según qué parámetros para no llegar a lesionarlo. De estos componentes más sensibles encontraríamos la arteria vertebral y la carótida interna. Como toda técnica tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones y, como comentábamos, sus parámetros. Por lo tanto, siempre acudir a un profesional formado y colegiado para poder recibir estas técnicas de una forma segura. Como comentamos, lo cierto es que el caso de May no es algo habitual y hay ciertas cosas a tener en cuenta. Sabiendo lo que es una manipulación cervical, tenemos que saber que no es una técnica imprescindible, no es una técnica que va a marcar una gran diferencia a nivel terapéutico, que tenemos otras técnicas que pueden funcionar mejor y que son más seguras y que probablemente, debido al origen o al comportamiento de ese dolor o el tipo de dolor que tengamos, quizás es una técnica que tampoco tiene una gran relevancia
y que terapéuticamente deberíamos ir a buscar otras técnicas que van a funcionar mucho mejor y que estarán mucho más indicadas. También hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo que nos deben hacer sospechar, al realizar una manipulación cervical, de que quizás esa persona pues, no es la candidata idónea. Esos factores de riesgos es que el paciente sea fumador, haya tenido recientemente una infección, tenga hipertensión, tenga dolor de cabeza o tenga también un índice de masa corporal bajo. Personalmente utilizo estos indicadores o estos factores de riesgo como factores de exclusión al realizar una manipulación cervical. Es decir, si hay la presencia de algún tipo de factor de los que hemos comentado, pues sencillamente utilizo otras técnicas y esta la descarto. Llegado a este punto, te puedes estar preguntando que cómo de habitual es tener una disección o una disfunción de estas arterias. Y es que encontramos que de forma espontánea se dan de 1 a 1,5 casos cada 100.000 habitantes al año. Es decir, sin recibir una manipulación cervical, es decir, de forma totalmente espontánea, veríamos estos datos. Hay algunos estudios que hablan que no se puede realizar una relación entre manipulación cervical y disección de la arteria, y luego encontramos otros que hablan que la disfunción de la arteria cervical después de una manipulación vertebral sería entre un rango de un caso cada 100.000 manipulaciones y un caso cada 6 millones de manipulaciones. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que como esta disección produce dolor cervical y dolor de cabeza, muchas veces se acude al profesional sin saber exactamente que se está padeciendo este tipo de disección, entonces luego es difícil relacionar si la manipulación fue o no la causante de la disección o ya se presentaba antes de forma espontánea. Es por eso que es vital cuando un paciente acude a la consulta y que tiene este tipo de dolor, intentar ver si puede ser este dolor pues, causado por esta disección, o los síntomas pueden estar causados por esta disección, y así derivarlo al hospital para recibir el tratamiento que necesita. Para acabar, comentar que, que es muy importante saber cuáles son los factores de riesgo, identificar si la persona que tiene este dolor pues tiene esta disfunción de la arteria o presenta esa disfunción de la arteria o no, saber que hay técnicas como las movilizaciones que funcionan igual y que son mucho menos riesgosas que las manipulaciones, y también que encontramos para el dolor cervical técnicas como las manipulaciones torácicas que van a ayudar para mejorar el dolor y que no presentan este tipo de riesgos. Para acabar, personalmente considero que las manipulaciones cervicales tampoco nos generan un beneficio mucho más allá, como hemos comentado, de otras técnicas, y que sí que asumimos un riesgo pues, un poco mayor. Este riesgo tampoco es un riesgo muy elevado si miramos los datos objetivos. También tenemos estudios que nos dicen que es difícilmente relacionable una disfunción o una disección de la arteria con las manipulaciones. Pero bueno, si tenemos otras técnicas que quizás están mejor indicadas para el dolor cervical, pues mejor utilizar las otras técnicas. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya resuelto algunas dudas sobre este tema. Creo que es importante que si vas a realizarte este tipo de manipulaciones, el profesional explique cuáles son los riesgos que se asumen y cuáles son las alternativas terapéuticas que puede haber, cuáles son las otras técnicas que podéis realizar. Y bueno, si te ha gustado, suscríbete, dale like y no dejes de enviar este vídeo a alguien que creas que le puede interesar. Muchas gracias y nos vemos en los próximos vídeos.